Buenos días, chicos. Empezamos el tema 9, ya por fin el último de este maravilloso curso de cultura clásica. Un curso un poquito raro, la verdad, pero bueno, espero que os haya más o menos gustado. En este tema vamos a hablar del arte, el arte griego y el arte romano. Veremos la arquitectura, la escultura, pintura y mosaico y qué monumentos importantes tenemos en la Hispania romana. Empezamos hablando de la arquitectura y en Grecia. En Grecia lo importante era que el edificio fuera armónico y, sobre todo, que tuviera belleza. El edificio más importante en el que nos vamos a centrar es el templo. Lo primero que vamos a aprender es a diferenciar los órdenes arquitectónicos. Gracias a estos órdenes vamos a poder diferenciar de qué época es un templo. Y para ello nos vamos a fijar en las columnas. Esta columna es propia del orden dórico. Si nos fijamos en sus características, vamos a ver tres. No tiene base, es decir, la columna va directamente sobre el suelo. El fuste, es decir, el cuerpo de la columna, está acanalado, tiene canales. Y el capitel, que es esta parte de aquí arriba, es simple. Esta columna es del orden jónico. Nos fijamos igual en los detalles. Aquí ya tengo una base para empezar la columna. El fuste también es acanalado y, por último, el capitel tiene unas volutas a los lados, una especie de ensaimadas, tipo el peinado de la princesa Leia, para poder diferenciarlo perfectamente. Por último, tenemos el orden corintio. Aquí también tenemos una base para empezar la columna, un fuste acanalado, y el capitel vemos que es el más trabajado de los tres órdenes, que tiene una forma como de campana invertida y hojas de acanto. El templo griego ya hemos hablado varias veces de para qué sirve, es decir, era la casa del dios, si os acordáis. Normalmente es un recinto rectangular rodeado de columnas y cubierto por un tejado a dos aguas, ¿vale? Lo que viene siendo así. Bien, tiene tres partes. Esto es una planta de un templo griego. Se entra por aquí, ¿vale? La primera parte tenemos la pronao o pronaos, es la entrada. La parte central se llama naos o cela, que es donde estaba la estatua del dios. Y la parte central es el opistodomo, que es donde se guardaban las ofrendas. Dependiendo de la disposición de las columnas y el número en la fachada frontal, tenemos diferentes tipos de templos. Vamos a ver solamente tres, ¿vale? En este curso. Tenemos un templo tetrástilo, que es el que tiene 4 columnas en su fachada frontal. Hexástilo, si tiene 6 columnas en la fachada frontal. Otro tipo de definición para definir un templo es este, que es un templo períptero. Eso quiere decir que hay columnas todo alrededor del edificio, ¿vale? Todos estos puntitos negros de aquí son columnas, entonces como está completamente rodeado es un templo períptero. El primero que os he puesto, el de arriba, este de aquí, por ejemplo, no tiene columnas alrededor, entonces no sería períptero. Sin embargo, este segundo sí, sería un templo períptero. Vamos a ver los templos griegos más famosos, de ellos ya conocemos alguno. Empezamos por el más famoso de todos, el Partenón. Este es el Erecteion, si os acordáis de las cariátides en ese balcón que tenía. Y el templo de Atenea Nike. Estos tres estaban en la Acrópolis de Atenas. También en Atenas, pero ya fuera de la Acrópolis, tenemos el Teseón o Hefestión. El templo de Apolo en Corinto, que es este de aquí, que como veis está un poquito más machacado. Este es el templo de Apolo en Figalia. El templo de Afaya en Égina. El templo de Poseidón en Sunion, como veis aquí al lado del mar, porque estaba dedicado al dios del mar. O, por último, el templo de Apolo en Delfos, donde estaba la divina, la pitonisa de Delfos, que es el único que tenemos con planta circular. ¿Veis? Esto es otro tipo de templo distinto. Planta circular, se llama Dolos, rodeado de columnas. Es, ya os digo, el único ejemplo que os voy a poner de templo no rectangular. En Roma, la arquitectura tenía otro sentido. Ya no se buscaba tanto la belleza, sino como el sentido práctico. Los romanos cogen un elemento arquitectónico etrusco y lo llevan a la gran perfección. Es el arco. El arco no lo conocían los griegos. Si os fijáis en un templo griego, va columna a columna y encima un techo horizontal. Con el arco en Roma se consigue tener techos más altos y con menos peso por encima. Si pegas muchos arcos uno detrás de otro, te resulta una bóveda. Y si cogiéramos un arco por su punto más alto y lo giráramos sobre sí mismo, tendríamos una cúpula. Con estos tres elementos
los romanos consiguieron crear edificios más altos y con aspecto más ligeros, como anfiteatros, teatros o circos, que ya hemos visto. Además de los órdenes arquitectónicos griegos, que ya hemos visto, dórico, jónico y corintio, los romanos inventaron otros dos. Y para estudiarlos también nos fijamos en las columnas. Este es el orden toscano. Si nos fijamos tenemos una base para que no se ponga desde el suelo. Aquí el fuste es completamente liso y el capitel es muy simple, es igual que el del orden dórico, pero se diferencia muy bien por la base y sobre todo por el fuste liso en vez de acanalado. Y el segundo es el orden compuesto. ¿Compuesto por qué? Pues porque tengo una doble base por aquí, un fuste acanalado y si os fijáis tengo un capitel compuesto de una primera parte corintia y una segunda parte jónica. Las junto y así tengo un capitel de orden compuesto. Esto es un templo romano. A primera vista puede parecer que se parecen muchísimo a los templos griegos, pero si nos fijamos vamos a ver unas características fundamentales para distinguirlos. La primera de todas es que el templo romano está construido sobre un podio, ¿vale? Es decir, está levantado del suelo. La segunda gran característica es esta escalinata frontal, que es el único punto de acceso al templo. Como tercera diferencia, el templo romano tiene una sola nave, no tiene tres como tenía el templo griego. Este es el Panteón de Agripa, no confundir con el Partenón. El Panteón es un edificio romano que está dedicado a todos los dioses. Es de planta circular, es decir, es redondo, y tiene la cúpula más grande de la antigüedad. Una cúpula que luego fue copiado infinitas veces en edificios como por ejemplo el Capitolio de Washington. Dentro del Panteón existían antes esculturas de todos los dioses. Y si os fijáis en esta imagen, la cúpula no es más que la parte superior de una esfera gigantesca que ocuparía todo el interior del templo. En esta foto de aquí arriba vemos además el frontal que tiene el Panteón con un pórtico maravilloso. Sin duda alguna, la característica más impactante de este Panteón es que en el techo de la cúpula hay un agujero, el óculo, por el cual entra la luz solar e incluso la lluvia. Cuando llueve te mojas cuando estás aquí dentro. Aquí veis un par de fotos de lo que es la cúpula del Panteón de Agripa. Una donde solo se ve la cúpula y otra donde veis es una panorámica donde se puede ver la gente. Ahora mismo este panteón es una iglesia cristiana, por eso se mantiene tan bien. Otros templos romanos importantes pueden ser este, que es el templo de la Fortuna Virilis, que está en Roma. Este es la Maison Carrée en Nimes, Francia, uno de los templos mejor conservados del mundo. Y, por último, este que ya hemos hablado de él, de planta circular, es el templo de Vesta, el que mantenía el fuego siempre encendido para proteger a la ciudad. Esto, obviamente, es una reconstrucción. El estado actual del templo de Vesta es un poco diferente. Y hasta aquí el primer bloque del último tema de cultura clásica. Para terminar, vamos a hacer el ejercicio 1 y 2 de la página 133. Cuidado, chicos, un saludo.